¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Espero que se encuentren bien, pero que muy bien. Yo también estoy bien. Estuve andando por los caminos y pasillos de YouTube y me he topado con un video en particular. Un video que me llamó mucho la atención y decidí verlo. Tenía un título algo así como los tips y consejos necesarios que debes saber para recuperar Acuario o para que vuelvas con algo así más o menos decía el video. No quiero entrar en detalles con respecto al video. Lo que sí sé es que estaban bien errados en lo que decían. Yo no sé, yo creo que esa persona que hizo ese video era como del signo Géminis o algo así. La cuestión es que no pegó pero ninguna de todo lo que decía. Hoy te voy a decir 3 errores que vas a cometer si llegas a perder a esta persona del signo Acuario. Porque como bien dice el título del video, recuperar. Queremos recuperar a esta persona del signo Acuario. Y lo primero que debes hacer es preguntarte en qué fallé, en qué fallaste para perderla o para perderlo. Porque cuando se habla de recuperar es porque en algún momento lo tuviste y lo perdiste. Una vez que nos hagamos a nosotros mismos esa pregunta y ya tengamos la respuesta, aunque creamos que esta persona del signo Acuario no sabe absolutamente nada y se desapareció así de la nada, porque normalmente Acuario es así, porque aunque Acuario sepa y entienda, comprenda y vea las cosas mal que tú haces, no te lo va a decir. Acuario prefiere desaparecer antes de decirte o enfrentarte. Y te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué no me enfrenta en vez de alejarse? Pues la respuesta es sencilla. Lo que pasa es que Acuario prefiere no perder más su tiempo para no seguir escuchando las mismas mentiras que ha venido escuchando siempre. Por eso decide alejarse. Lo primero que vas a hacer es buscarle donde crees que va a estar. Pero es un error. Porque Acuario, antes de irse, lo primero que va a hacer es analizar muy bien dónde es que tú le vas a buscar para él no estar o ella no estar ahí. Y eso es lo primero que tú vas a hacer. Y ese va a ser tu primer error, porque no le vas a encontrar. Lo buscarás donde un familiar, un tío, un amigo, un vecino, donde tú crees que va a estar, pero no está. Sencillamente Acuario para ti ha desaparecido de la faz de la tierra. Y te preguntarás, pero ¿por qué no me enfrenta? ¿Por qué se va así? ¿Por qué no me dijo nada? Pero es por eso, porque no quiere escuchar más tus mentiras. Prefiere no gastar más su tiempo a seguir invirtiéndolo en cosas que no valen la pena. Como tú en caso de que te haya visto en algún engaño. Y tuvo que haber sido algo bastante doloroso. El segundo error que vas a cometer es buscarlo en las redes sociales. Y es más que lógico que para ese momento ya Acuario no tiene ningún tipo de red social, por lo menos ya ha cambiado sus cuentas, porque te dirás, no, pero yo soy más inteligente y me creo otra cuenta o lo busco por cuenta de terceras personas, a ver si de repente lo consigo en Facebook o lo consigo para poder enviarle un mensaje. Y ese va a ser el segundo error que vas a cometer, porque Acuario no va a existir en esa red social que tú tenías. Y el tercer error que vas a cometer es buscarlo con un amigo. Y ese es el tercer error, porque no le vas a encontrar, porque las personas del signo Acuario es de pocos amigos. Pero las personas que rodean al signo Acuario y que saben muy bien dónde puede estar o dónde lo pueden ubicar, son muy fieles a él. Por eso las escoge. Son muy bien escogidas y saben que no les van a defraudar. Entonces, a lo mejor le puedes dejar una carta o un mensaje, pero también puede ser otro error, porque Acuario no va a querer saber nada de ti. Por muchas rosas o regalos que le envíes, no va a querer saber nada de ti. Lo más conveniente que puedes hacer para poder llegar a él es llegarle de sorpresa. No hay ninguna otra manera. Tienes que llegarle de sorpresa. Y te preguntarás, ¿pero cómo lo hago? ¿Pero cómo? Si no tengo ninguna pista, no tengo nada de cómo encontrarle. Bueno, pues ahí tienes que usar tu inteligencia, la inteligencia que no usaste cuando le engañaste o lo perdiste. Ahí tienes que poner a prueba tu inteligencia.
¿Cómo lo irás a hacer? ¿Cómo lo vas a encontrar? No sé. Tienes que buscar la manera. Pero lo mejor que puedes hacer es llegarle de sorpresa. Y te aseguro, y estoy 100% seguro, que te va a escuchar. Y va a aceptar tus disculpas. Las va a aceptar. Pero de lo que no te aseguro es de que vaya a volver. Te lo digo, la verdadera logia acuariana.